¿Olvidaste dónde dejaste las llaves? ¿Te pasa que no recuerdas el nombre de alguien? Tranquilo, todos lo vivimos, pero ¿y si eso fuera solo el comienzo de algo más? El día de hoy hablaremos de Alzheimer, qué es, cómo detectarlo a tiempo y qué podemos hacer para acompañar a quienes lo padecen. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Esto significa que afecta poco a poco el funcionamiento del cerebro, especialmente la memoria, el pensamiento y la conducta, y es la forma más común de demencia. Representando hasta el 70% de los casos. Más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, según la OMS. Abro paréntesis, en caso de que te preguntes qué es la demencia es la pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Cierro paréntesis. Al inicio puede que no te llegues a dar cuenta, o puede parecer inofensivo, como olvidos frecuentes, desorientación en lugares conocidos, dificultad para encontrar palabras, cambios de humor o personalidad. Pero con el tiempo las tareas cotidianas se vuelven más difíciles, cocinar, manejar, reconocer a los seres queridos, por lo que es importante detectarlo a tiempo. Imagina tu cerebro como una biblioteca inmensa, cada libro es un recuerdo, cada estantería es una habilidad. Con el tiempo, debido a la vejez, algunos libros se empolvan, pero siguen ahí. Y en el caso del Alzheimer, es como si unos pequeños intrusos, unas proteínas llamadas placas amiloides y ovillos tau, entraran a las bibliotecas y empezaran a romper los libros y a desordenar las estanterías. Al principio solo son unos pocos libros, la persona olvida cosas recientes como dónde dejó las llaves, pero con el tiempo, estos intrusos se extienden. La persona comienza a tener problemas para recordar los nombres de sus familiares, a confundir las horas del día y a tener dificultad para hacer tareas que antes eran sencillas. Es un proceso gradual, una pérdida progresiva de la función cerebral. Aún no se conoce una causa única, pero sí diferentes factores como esos pequeños intrusos de los que te hablé hace unos momentos. Las placas beta-amiloides son fragmentos de proteína que se agrupan entre las neuronas y cuando se acumulan interrumpen la comunicación entre las células cerebrales. ¿Pero por qué se agrupan? La beta-amiloide es un fragmento que se desprende de una proteína más grande llamada AP, que se encuentra en la membrana de las neuronas. Normalmente el cuerpo la produce y la elimina de forma natural sin problema. La AP se corta por unas enzimas buenas llamadas A secretasas y Y secretasas, causando efectos solubles en el cerebro. Estos fragmentos, el cerebro los elimina fácilmente. Otras enzimas B secretasas y Y secretasas cortan la AP en lugares diferentes, creando fragmentos beta-amiloide más largos y pegajosos, especialmente el tipo A42. Esto hace que se formen placas entre las neuronas. Imagina que las neuronas son cables eléctricos y las placas son como montones de pegamento seco que se meten entre ellos, impidiendo que las señales eléctricas pasen correctamente. Otro factor es la edad, ya que normalmente ocurre en personas mayores de 65 años, ya que con el tiempo las neuronas pierden eficiencia y capacidad para repararse. El cerebro también elimina peor las proteínas dañinas, lo que favorece su acumulación. El siguiente son los factores ambientales y sociales. Aquí se puede encontrar el aislamiento social, ya que el Alzheimer no solo mata neuronas, también rompe las conexiones entre ellas, y la mejor defensa natural contra esto es tener muchas conexiones activas. Nuestro cerebro no solo se alimenta de oxígeno y nutrientes, también necesita interacción humana para mantenerse activo. El siguiente factor es el envejecimiento natural, ya que con el tiempo las neuronas pierden eficiencia y capacidad para repararse. Metales y contaminantes. La exposición prolongada a contaminantes y metales pesados puede parecer algo lejano, pero tiene efectos profundos sobre el cerebro, sobre todo cuando ocurre durante muchos años. Seguramente debes de estarte preguntando cómo es que una persona puede tener exposición a estos metales pesados. Sí, obvio. Y aunque muchas veces no lo notamos, la exposición a metales como plomo, mercurio, aluminio o cadmio ocurre a través de cosas cotidianas. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos o incluso los productos que usamos a diario. El plomo llega al cuerpo por el aire, emisiones industriales, fundidoras y polvo de pintura vieja. Las casas construidas antes de los 80s muchas veces tenían pintura con plomo. Por el agua puede llegar si pasa por tuberías o soldaduras de plomo, y por el suelo o alimentos cuando los cultivos plantados en terrenos contaminados llegan a nuestras casas. El mercurio llega a través de la alimentación, principalmente a través de peces grandes como atún, pez espada, tiburón o marfil, que acumulan mercurio en su carne. También se presenta en el aire, como en centrales eléctricas que queman carbón, minería y desechos, incluso por tener objetos antiguos, como termómetros, amalgamas dentales viejas o focos fluorescentes rotos.
El aluminio lo encontramos en utensilios de comida como ollas, sartenes o papel aluminio. Pueden liberar pequeñas cantidades al calentar alimentos ácidos como jitomate o limón. También por productos personales como desodorantes, antitranspirantes y algunos cosméticos o medicamentos antiácidos. El cadmio se encuentra en el humo del tabaco, ya sea pasivo o activo, alimentos como granos, verduras o arroz cultivados en suelos contaminados y en el aire por emisiones de fábricas fundidoras o incineradoras. Pero ¿cómo reducir la exposición? Beber agua filtrada reduce metales como plomo y aluminio. Limitar el consumo de pescados grandes, lo cual disminuye el riesgo de mercurio. Dejar de fumar o exponerse al humo. Esto reducirá el cadmio y el plomo. Y comer antioxidantes, frutas, cúrcuma, verdura, té verde, ya que esto ayudará a eliminar toxinas del cerebro. No existe una sola prueba definitiva para diagnosticar el Alzheimer, pero sí hay evaluaciones médicas y neuropsicológicas que ayudan a detectar signos tempranos. Entre ellas encontramos el Mini Mental State Examination. Evalúa memoria, orientación, atención y lenguaje. Se hacen preguntas de orientación como las que estás viendo en pantalla. Pregunta días, horas y lugares. También encontramos el Montreal Cognitive Assessment. Es más detallada y detecta deterioros leves. Incluye tareas de dibujo, lenguaje, cálculo y recuerdo de palabras. De igual manera se pueden hacer estudios más certeros para saber si se tiene, ya que los test solo indican si hay deterioro, pero no confirman nada. Para tener confirmación se pueden ver con análisis de sangre, resonancia magnética o tomografía y PET scan. El Alzheimer no solo afecta a quien lo padece, también impacta profundamente a sus familias. La paciencia, empatía y amor son tan importantes como cualquier medicamento. Recuerda que un diagnóstico a tiempo temprano puede cambiar vidas.